Estamos celebrando este 15º domingo del tiempo ordinario. Hoy San Pablo nos invita a vivir la historia de la salvación como esa gran bendición de Dios, a la que tenemos que responder también con una agradecida bendición. Pablo escribe esa carta a los Efesios desde la cárcel. Son esas cartas llamadas cartas de la cautividad. Y es que desde ese momento desastroso que está viviendo personalmente Pablo en la cárcel, es capaz de seguir anunciando y animando a las comunidades a seguir a Jesucristo. Jesús también hoy nos sigue enviando, como hizo con Pablo y esos apóstoles, a anunciar el reino de Dios. Dios quiere también hoy contar con nuestra ayuda. Dios se sirve en todos los tiempos y en todas las épocas de hombres y mujeres para que colaboren en ese anuncio de la buena noticia de su amor salvador. Hoy vemos cómo el profeta Amós es enviado por Dios en ese periodo desastroso como el que está viviendo Samaria. Amós es un laico, un campesino, un hombre con sentido común y con valentía que anuncia lo que Dios le pide, a pesar de la oposición que encuentra. Jesús en todo momento ha contado con la ayuda de sus discípulos. Primero lo hizo con esos 12 apóstoles y más tarde con ese envío de esos 72 discípulos para que colaboren con él en los diversos pueblos y aldeas. Jesús los ha elegido para que estuvieran con él y luego les pedirá y los enviará a misionar. Han convivido con Jesús, le han escuchado, han aprendido de él y ahora son enviados a predicar la salvación que ofrece Dios. Pero también curan a enfermos y llegan a sanar a los poseídos por el maligno. Esos discípulos llegan a realizar lo mismo que hacía Jesús. Hoy también a nosotros se nos invita primero a convertirnos, para después poder salir a predicar de palabra y con el ejemplo de nuestra vida a Jesucristo. Vemos cómo son enviados de dos en dos, porque esa era una costumbre entre los judíos, una costumbre que resulta necesaria y ventajosa, la de poder trabajar en equipo, donde nos apoyamos unos a otros y donde también nos convertimos en ayuda unos de otros cuando nos tocan vivir momentos difíciles. Somos llamados a evangelizar todos los bautizados, desde el Santo Padre hasta el último que ha recibido el bautismo, llamados a evangelizar y a dar testimonio del paso de Cristo en nuestra vida. Y es que todos los cristianos somos misioneros y somos testigos del Evangelio en este mundo concreto y en este tiempo concreto que nos toca vivir. Nosotros, cada vez que celebramos la Eucaristía, somos invitados a dar testimonio de Él en nuestra vida, enviados a colaborar en equipo, pero también en comunión con la Iglesia. Ser colaboradores de Cristo y de su Iglesia no es fácil. A veces también comporta el riesgo del rechazo e incluso la persecución. Una persecución que puede ser física o incluso moral, desprestigiando al mensajero, porque no se quiere en el fondo admitir el mensaje de Dios. Hoy vemos cómo el profeta Amós fue perseguido. Lo llegaron a calumniar como un conspirador, uno que viene del sur y que habla en contra del pueblo del norte, cuando en verdad el profeta Amós se dirige a todas las autoridades responsables de ese desorden que estaban viviendo tanto a nivel religioso como a nivel civil. A Amós le intentan intimidar para que se vuelva a su patria, para que deje en paz
a los sacerdotes del templo de Betel y a las autoridades civiles. El rechazo no debe desanimarnos en nuestro testimonio. No podemos acobardarnos por las amenazas de nuestros oponentes. A Jesús también intentaron callarlo y no pudieron. Hoy se nos invita a obedecer a Dios antes que a esas corrientes o modas, o incluso a aquellas leyes civiles, cuando vemos claramente que son contrarias a la voluntad de Dios y a la dignidad humana. Nos toca sembrar y anunciar, aunque muchas veces no veamos resultados a corto plazo. Se nos invita a ir libres de equipajes y de cargas, apoyándonos en Dios y no en las realidades del mundo. San Pablo se gloría no de su fuerza o de sus dones, sino de la fuerza de Cristo que está obrando en él. San Pablo nos recuerda cuántas bendiciones nos concede Dios por medio de su Hijo y por medio del Espíritu Santo. Somos bendecidos por Dios y también bendecimos a Dios, viviendo con alegría y con gratitud y también con entrega generosa todo lo que somos y todo lo que hacemos. Que así sea.